Bueno, la segunda expositora es Adriana Díaz. Ella es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN y especialista y magíster en Ingeniería Ambiental por la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Su lugar de trabajo es el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales y su línea de investigación se enfoca en las problemáticas ambientales vinculadas al agua y al saneamiento, específicamente en la gestión de las aguas residuales en la cuenca del arroyo La Cascada. Tuyo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy parte de los ancianes, pero no por mi avance en la carrera, sino por el tiempo que hace que estoy acá. Hoy acá, lo cual también significa que no manejo del todo esto. Bueno, estoy trabajando la evaluación de la gestión de las aguas residuales en la cuenca del arroyo de La Cascada. Para aquellos que se ubiquen, es la cuenca alta del arroyo Langueyú, la que está sobre la avenida Don Bosco como eje principal. Y bueno, he incorporado, digamos, les voy a explicar un poco más adelante cuando les cuente de mis dificultades. A partir del mes pasado me he incorporado como becaria CONICET para poder, y hago así, para poder terminar el doctorado, ¿sí? Mis directores son Corina Rodríguez, también de la misma formación que yo, es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Tiene también su máster y su doctorado en ecohidrología. Roxana es ingeniera química. Y Alejandro Mariñel Arena, que es doctor en bacteriología, ¿sí? Del Instituto de Limnología de La Plata, ILPLA, siempre me acuerdo de la sigla y no me acuerdo si es exactamente el nombre. Bueno, tengo 3 directores justamente por esto, porque en principio mi tema, enfocarnos en la gestión de las aguas residuales, necesitábamos un poco la mirada de distintas disciplinas, ¿sí? Alejandro Mariñel Arena era como el especialista, o es el especialista el que le va a dar más el toque desde, él trabaja especializándose en tratamiento de aguas residuales, tratamientos de bajo costo y de aplicación in situ, que por ahí para este sitio donde nos vamos a manejar en el trabajo, era como más apropiado. Bueno, Corina y Roxana, ambas digamos con perfiles diferentes, pero sí tienen un conocimiento de la cuenca y del manejo, ¿sí? No solamente del medio físico, sino también del medio social. Bueno, este es mi estado de avance. Tendría que haber incorporado, así como hizo recién, licencia por maternidad, Tengo unas cuantas más para agregar, por salud. Pero bueno, les decía que soy de las vejetes del programa. Yo no sé por qué me inscribí en el 2016, tenía un bebé chiquitito y otro de 1 año, esas cosas de la maternidad que uno no se explica. Presenté mi plan de formación y presenté un plan de tesis en los tiempos que correspondía, pero con el correr del tiempo, mi plan de tesis original era el tratamiento de las aguas residuales en establecimientos turísticos, en emprendimientos turísticos, en cabañas. Y empecé muy contenta teniendo un proyecto sobre el que abordar, y cuando empecé a hacer las entrevistas, o a querer hacer las entrevistas, me encontré un montón de puertas cerradas. Entonces veía que mi trabajo no iba a tener continuidad. Entonces, bueno, con otro montón de situaciones decidimos recortar el trabajo a una cuenca que veíamos como una cuenca compleja y que daba para poder abordar este tema. Entonces, bueno, dejamos de lado un poco a los cabañeros, a las cabañas como sitio de foco para el estudio, y nos dedicamos en la gestión de las aguas residuales en esa cuenca. Entonces ampliamos la mirada no solamente al uso comercial, ¿sí?, que tienen las cabañas, sino también al uso doméstico. Y bueno, hicimos la devolución con los evaluadores, entregué el nuevo plan, me lo devolvieron, lo volví a entregar, y en mayo, aparentemente, te miro, aparentemente estaría todo ok. Tengo 9 cursos de posgrado interno, 15 externos y 6 por estadías de investigación.
Estoy debiendo la publicación, estoy debiendo el certificado de inglés, el examen en realidad, que de Aragana lo voy pateando. Bien, esta es la cuenca del arroyo La Cascada. Podemos ver, como para ubicarnos, el dique, el lago del Fuerte, el embalse, ¿sí? Y aguas arriba es esa la delimitación de esa cuenca. Trabajamos con el concepto de cuenca porque nos basamos fundamentalmente en la gestión integrada del recurso hídrico, que le da una importancia a gestionar las aguas, ¿sí? Desde ese aspecto, ¿no? En el formato de cuenca, no desde un sector muy particular. Vamos a ver en los antecedentes que tenemos estudios focalizados por parchecitos, pero explican solamente esa dinámica muy a nivel local. Entonces, si la podemos extrapolar a una cuenca, podemos tener un entendimiento mucho más complejo y más acabado. Y la gestión integrada del recurso hídrico dice que, perdonen que lo lea, que es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, pero de manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. En esta definición de la gestión integral del recurso hídrico, generalmente, y por los trabajos que uno ha podido leer, quizás se nos ha escapado muchísimos que no los hemos podido leer, pero se hace foco en la gestión del agua, en el aprovisionamiento del agua, en la calidad del agua que uno toma, ¿sí? Y hay poca información o poco es el peso que se le otorga a la gestión de los efluentes. Y si nos ponemos a pensar en un ciclo hidrológico, el agua de residuos y el efluente, tarde o temprano pasa a formar también parte de este ciclo, ¿sí? Y teniendo también en consideración características particulares de este lugar, la incorporación de esta agua, de este efluente, como agua subterránea, es bastante rápida, ¿sí? Para los que no son de Tandil y no han tenido la posibilidad de caminar por acá, es una zona muy linda, ¿sí? Que crece urbanísticamente muy rápido, ¿sí? Uno va, no te digo todos los fines de semana, pero va cada tanto y se encuentra con cosas distintas, ¿sí? Y tiene la particularidad de que no tiene agua potable, tampoco tiene servicio de cloacas. Está dijimos, sobre la cuenca alta del arroyo Langueyú, ¿sí? Es una zona de cabecera de la cuenca que nos aporta a todos, y tiene también características físicas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Antes de entrar sobre estas cuestiones de las características, nosotros nos basamos, aquellos que venimos de las ciencias ambientales, de esta concepción del ambiente, ¿sí? Tenemos por un lado, quizás lo hayan requete escuchado, pero lo repito rapidito, tenemos aspectos o componentes del medio natural, físico, natural, ecológico, ¿sí? Con sus dinámicas particulares, y cuestiones del medio social, socioeconómico, que tiene que ver también con las normativas, todo lo que aporta, digamos, desde la mirada del hombre, y en esta interrelación es donde se da lo ambiental, ¿sí? En esta intersección es donde vamos a pararnos nosotros para el estudio. Entonces, necesariamente, vamos a tener componentes de uno y del otro que van a participar. Y según cuán alejados estemos de una esfera o del otro, va a estar nuestra mirada. Y todo esto también atendiendo a que el estudio que se haga es una foto, ¿sí? Es una situación que va a estar determinada por un tiempo y por unas características puntuales. Si nos paramos, ¿sí?, en esta parte, digamos, de la esfera de lo natural, del medio físico, hay muchos antecedentes que nos dan información sobre la complejidad y sobre la vulnerabilidad del medio físico. Tenemos aquí arriba un perfil, ¿sí?, un esquema, donde nos muestra, ¿sí?, fíjense, es el basamento, ¿sí?, las sierras que van entrando en profundidad, y el acuífero que se va formando sobre los sedimentos
por encima de ese basamento, y donde la ciudad de Tandil se emplaza, ¿sí? Donde está emplazada, donde se fue fundada. Entonces, por estas características particulares, tenemos un solo acuífero, un acuífero que es de características freáticas, que es vulnerable porque está propenso, ¿sí? a las situaciones que se dan desde el exterior, propenso a la contaminación. Es el único acuífero sobre el que se abastece. Los pozos de obras sanitarias están todos sobre, obviamente, ¿no? Sobre la parte más desarrollada del acuífero, pero es también el pozo donde, la capa, el acuífero, el único acuífero que tenemos, sobre el que nos abastecemos de agua toda la ciudad, ¿sí? Entonces, lo que suceda en cualquier parte nos va a estar afectando, más allá que vivamos en Don Bosco o en Villaguirre, ¿sí? Como poner dos situaciones extremas a lo largo de esta cuenca. Sabemos qué características tiene, digamos, en términos geológicos e hidrogeológicos. Después hay otros estudios que han indagado sobre la profundidad de ese basamento. Se han hecho sondeos eléctricos verticales para poder ver la profundidad, para determinar la profundidad del acuífero, para poder también se complementaron con otros análisis de calidad, y para también determinar lugares potenciales. Este estudio en particular se realizó en búsqueda de un sitio para poder ubicar un pozo, una perforación para el municipio, ¿sí? Para este lado, digamos, todos los pozos están para este otro lado, que vendrían a estar sobre el acuífero. Esta parte de la cabecera está casi sobre la roca, y bueno, hay pocos lugares con espesor suficiente como para poder proveer de agua a ese lugar. Otro de los antecedentes de los que estuvimos investigando, recabando información, es la tesis de Cifuentes del 2020, donde estudió los aportes de dos cuencas, la cuenca del arroyo San Gabriel y la cuenca del arroyo La Cascada, como subcuencas que aportan al embalse del lago del Fuerte. Y de esta tesis también hubo información relacionada con los tipos de suelo, ¿sí? Que se encuentran por sobre ese acuífero, ¿sí? Que también son de interés y de importancia para esta caracterización. Otros de los antecedentes que les decía, que veíamos como recortados, tiene que ver con un barrio puntual, un barrio o un recorte de manzanas de vecinos, en los que en el año 2013 se hizo un estudio, una aproximación a intentar de tener una información más acabada no solamente de lo que está pasando, de la calidad del agua, sino de los usos que se dan en ese lugar. Entonces, bueno, a partir de eso también hay información de la dinámica, de las concentraciones de nitratos, ¿sí? Y demás. Entonces, de usos de suelo, fíjense que esta imagen también hace una comparativa de cómo se van cambiando o cómo se va dando una dinámica en el uso del suelo a través de los años. Hay otra información que creo que la puse por acá, y al analizar ya más el medio social, que también se ayorna, entre comillas, se actualiza esa información de los usos del suelo, y que tiene que ver, como les decía, los usos del suelo que se van dando y que van cambiando año a año, también tienen que ver con la cuestión de la normativa. Hoy a la mañana discutíamos en el grupo la cuestión del ordenamiento, que tenemos un plan de ordenamiento que dice qué indicadores son los que van a estar habilitados para construirse en toda la ciudad, pero lamentablemente esos indicadores cambian. Van cambiando, y entonces lo que en un momento no estaba permitido, años más adelante se les permite. Bueno, otro de los antecedentes que veíamos, bueno, por un lado tenemos bastante información de base del medio físico natural, y del aspecto social o de la esfera social habíamos recabado información, pero no era tan puntual. Teníamos, bueno, esto que les mostraba recién, de los usos de suelo, que del 2020 a hoy cambió un montón, eso hay que actualizarlo, es una de las tareas que nos propusimos,
Y bueno, acá tenemos otro antecedente que hace a los indicadores de medidas estructurales. ¿Sí? Vemos que la mayoría de las medidas estructurales están siendo, digamos, para el otro lado y no para la cuenca donde nosotros queremos trabajar. Es como que, por un lado, está creciendo mucho urbanísticamente, pero se está dejando como de costado el acompañamiento en términos de medidas, ¿sí? Acompañamiento legal, institucional, ¿sí? Como para poder dar respuesta a estas cuestiones. Y también hay otro antecedente de situaciones de conflicto por el agua, ¿sí? Conflicto en el amplio sentido, porque no hay agua en verano, porque los pozos se secan, porque las perforaciones son costosas. Bueno, y este antecedente también mostraba, por ahí para quienes somos de acá y seguimos esta historia, situaciones como la de la Elena, Cerro Leones, ¿sí? Que también están en zona de serrana, con dificultades para acceder al agua, y que en más o menor medida el municipio tiene que llevarles agua desde otro lado, ¿sí? En Don Bosco sucede más o menos parecido, ¿sí? Sabiendo que también este crecimiento urbano, muchas de las casas son casas importantes, la mayoría tienen su pileta, ¿sí? Y para nosotros es un dato importante saber cómo es el uso, digamos, qué uso se le da a la provisión de agua, y también cómo se dispone después de esa agua una vez utilizada. Bueno, entonces, perdón que me haya detenido en estos antecedentes, pero es clave como para entender el trabajo. Las tres preguntas que nos hicimos, y hablo en plural, porque somos un equipo de trabajo, digamos, donde nos discutimos un montón de situaciones, como les debe pasar a la mayoría. La primera pregunta es cómo se gestionan las aguas en la cuenca, ¿sí? Las aguas residuales. Entonces, bueno, primero tendríamos que comprender cómo es el funcionamiento, tener un modelo de funcionamiento del medio físico natural, e identificar sectores vulnerables. Para eso se están haciendo no solamente, bueno, actualizando esa información de los usos de suelo que les mostraba recién, también se están actualizando entrevistas a informantes claves, identificar en función de los análisis y de los sondeos que se puedan, con análisis, evaluar la vulnerabilidad, ¿sí? Hay metodologías para evaluar la vulnerabilidad del acuífero. Me adelanté un poquito y también tiene que ver con analizar la actividad socioeconómica e identificar los actores clave que veíamos como un aporte, digamos, innovador, incorporar también la voz de los actores, ¿sí? Al principio, cuando empecé con el trabajo de las cabañas, iba a hablar con los cabañeros y la mayoría me decía, sí, nos exigen a nosotros tal cosa, pero a los particulares no les exigen nada. Entonces, uno cuando empieza a caminar y a escuchar las voces de todos, por ahí empieza a entender más por qué se dan esas situaciones complejas. Entonces, también nos interesaba no solamente escuchar, analizar y ver cómo es la trama de actores, cómo es lo que nosotros estamos elaborando, es un mapa de actores, de cómo son esas relaciones entre ellos. Pensando que quizás teniendo ese panorama uno pueda proponer medidas, ¿sí? O estrategias que puedan cumplirse, porque para ir viendo el mapa de actores y dice, uy, este con este no se llevan bien, no propongamos algo en conjunto porque sabemos que no va a tener éxito. Bueno, analizar el uso de suelo, identificar actividades según el consumo de agua y la generación de aguas residuales, que eso nos parecía como elemental, ¿sí? Y también caracterizar los sistemas de tratamientos actuales. Hemos identificado en este relevamiento un montón de variantes de los sistemas de tratamiento, que una cosa importante que no les dije, es que hay una ordenanza que indica que hay que realizar un tratamiento, sobre todo para las cabañas o los emprendimientos, tienen que hacer un tratamiento antes de volcar el agua, ¿sí? Pero esa ordenanza no da indicaciones de cómo ni qué tipo, es como que queda muy, muy abierta y muy compleja. Entonces la mayoría de los emprendimientos turísticos
la hacen para cumplir con la ordenanza, le aprueban el plano, y algunas siguen con la planta funcionando, otros la tienen parada, otro quedó solamente en los planos, otras a veces la pagan porque gastan mucha energía y les significa un costo. Entonces, hay un montón de sistemas alternativos que están implementados, pero bueno, analizar también si eso es suficiente, digamos, hay organismos de control que lo vayan a chequear esa eficiencia o no. La segunda pregunta de investigación tenía que ver con analizar, bueno, el marco normativo vigente, ¿sí? Cómo debería realizarse esa gestión de las aguas de acuerdo a este marco normativo, y para eso también, bueno, evaluar toda la cuestión a distintas escalas, ¿no? Porque también tenemos incumbencias superpuestas. Ya me voy cerrando ahí la pucha. Y la última es qué estrategias de gestión integrada se pueden implementar, y justamente en función de todo este análisis, ver cuáles son las fortalezas y cuáles medidas son las que se pueden aportar en este sentido. Estas eran un poco las fases del trabajo que hemos propuesto, una de relevamiento y diagnóstico, otra de integración y análisis de esa, recabar información y actualización de esa información, y en función de esta integración, las medidas de generación la generación de propuestas de gestión. Para la fase 1, y para no abrumar y siguiendo las indicaciones de Martín, de que seamos gráficos, puse en la fase 1 llevo más o menos un 57% terminado de las actividades planteadas. Bueno, estas que están a medias, y este nulo es porque hay que todavía actualizar información. De la fase 2, un poco depende también de la fase 1, y hay un grado de avance bastante importante. Y de la fase 3, nada todavía. Bueno, y las principales dificultades tienen que ver con la burocracia en solicitar las entrevistas. Cuando son medios, organismos públicos, que hay que ir y preguntar, hay que hacer una carta, hay que elevar el expediente, bueno, son todos sistemas que llevan mucho tiempo y desgaste. También me ha pasado el cambio de autoridades, que uno conversa con una persona, ya tiene cerrado el tema y cambió. Entonces, otra vez, menos 10. Circuitos de acceder a la información mucho más costoso, el seguimiento, digamos, y terminan pasando situaciones como las que conté hoy, de que, digamos, terminan en los planos y para el organismo ya está aprobado, o nos pasó en un montón de lugares que estaban de ir a mirarlos, y estaban los sistemas rotos, abiertos, no sé, que si tienen un aireador lo apagan porque no, hace ruido, no sé, que cuesta energía. Entonces pasan todas estas situaciones que no son controladas. A lo que voy, y respondiendo por ahí más puntualmente tu pregunta, es que tenemos esa normativa, pero estaría bueno de actualizarla y adecuarla a las necesidades particulares de nosotros, de Tandil. A veces uno trae cosas de afuera y no necesariamente esas cosas son exitosas. Tenemos que hacer una contextualización y una adecuación.